Buenas tardes, profesor. Nosotros somos el equipo número 7. Estamos integrados por Giovanni Dionisio, Katie Cristel, Alex Camila, Adrián Sánchez, Michelle Gómez y Kevin Alexander. Y nosotros les vamos a explicar el tema de qué es el conocimiento. Bueno, como primer tema, yo les voy a explicar qué es el conocimiento. El conocimiento es el resultado de un proceso mediante el cual las personas comprenden la realidad que las rodea. No se trata solo de acumular información, sino de interpretarla, analizarla y darle un significado. El conocimiento nos permite pensar, aprender, resolver problemas y tomar decisiones. Existen diferentes tipos de conocimiento, como el empírico, que surge de la experiencia, el científico, que se obtiene mediante el método científico y la comprobación, el filosófico, basado en la reflexión profunda, y el intuitivo, que aparece de manera espontánea. En resumen, el conocimiento es una herramienta fundamental para el desarrollo humano y social. Algunos de los ejemplos más rápidos que tenemos aquí es, para el filosófico, ponernos a pensar qué es la felicidad, o también reflexionar el bien y el mal. En el empírico tenemos aprender a manejar practicando, o saber que el fuego quema porque lo hemos tocado. En el científico tenemos que las vacunas son probadas en un laboratorio, asimismo que el agua hierve cuando llega a 100 grados Celsius. Y por último tenemos el intuitivo, que es tener una corazonada o confiar en alguien simplemente porque sí. Hoy les hablaré qué es el sujeto cognoscente. Vemos que dice que es la persona que realiza el acto de conocer y nos preguntaremos por qué. Básicamente es la persona que conoce, que piensa y que busca entender al mundo. Es quien usa su mente, sus sentidos y su experiencia para aprender cosas nuevas. Por ejemplo, cuando tú observas algo, haces preguntas, estudias o reflexionas sobre un tema. En ese momento, tú eres el sujeto cognoscente, porque estás tratando de obtener conocimiento. Este concepto se usa mucho en la filosofía y en la teoría del conocimiento, que es también llamada epistemología. Según esas ideas, el conocimiento siempre surge de una relación entre dos cosas: el sujeto cognoscente, que es la persona que conoce, y el objeto de conocimiento, que es la cosa o tema que se quiere conocer. Por ejemplo, si estás estudiando sobre los planetas, tú eres el sujeto cognoscente y los planetas son el objeto de conocimiento. El conocimiento se forma cuando tú observas, analizas, haces comparaciones y entiendes cómo funcionan los planetas. Otro ejemplo sería cuando estamos en clase, escuchando al maestro, tomando apuntes, tratando de entender un tema. Ahí estamos actuando como sujetos conocentes. También cuando observamos la naturaleza, cuando pensamos en cómo funciona algo o incluso cuando tratamos de entender a otra persona. En estos casos estamos conociendo y por eso somos sujetos cognoscentes. En pocas palabras, el sujeto cognoscente no es solo alguien que sabe cosas, sino alguien activo que busca comprender lo que lo rodea, interpreta la realidad y construye su propio conocimiento, a partir de lo que percibe, lo que investiga o experimenta. Así que, dicho de forma simple, el sujeto cognoscente es quien conoce, quien pregunta y quien trata de entender el mundo para darle sentido a lo que vive y aprende. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Adrián. Me tocó el tema cómo se construye el objeto de conocimiento. Está dividido en tres puntos. Es aquello que el sujeto desea conocer. Esto significa que el conocimiento comienza por una curiosidad o necesidad para aprender algo nuevo. Primero que nada, vamos a poner un ejemplo de un estudiante. Quiere aprender cómo funcionan los volcanes. Bueno, pues tendría que investigar o el conocimiento para saber cómo funcionan los volcanes y necesitaría aprender. Sin ese deseo de ese estudiante, no jamás habrá una motivación para conocer. Ya el segundo punto sería el conocimiento puede ser físico o abstracto. El objeto físico pensemos en una flor, podemos tocarla, verla, sentirla y podemos ver que es real. Ya algo abstracto podemos decir que es la libertad. No podemos ni tocarla, ni verla, pero sabemos que existe, sabemos que la tenemos presente.
Y ya por último, el tercer punto sería el conocimiento entre la relación entre el sujeto y el objeto. Se refiere a que el conocimiento construye cuando el sujeto establece una conexión con el objeto. Bueno, primero vamos a ver que vamos a poner un ejemplo. ¿Te gustaría aprender a una nueva receta? Primero investigas, pruebas con otras recetas, investigas más de cocina, te, te centras más en esto, investigas más y creas una relación con el objeto que vas perfeccionando hasta el punto de llegar. Ahora yo les voy a presentar sobre qué es el conocimiento cognoscitivo. El conocimiento cognoscitivo se refiere al proceso de adquisición y comprensión de información y conocimientos a través de la percepción, la atención, la memoria y el pensamiento. En otras palabras, se trata de cómo procesamos y comprendemos la información que nos rodea. Ahora les hablaré un poco sobre las etapas para adquirir el conocimiento, que son la sensación, la percepción. La sensación es el proceso por el cual los sentidos captan información del entorno. La percepción es la interpretación de esa información para darle un significado. Atención y comprensión. La atención es el proceso de enfocarse en ciertos estímulos o información relevante. La comprensión implica entender el significado de la información atendida. Análisis y reflexión. El análisis es descomponer la información en partes para entenderla mejor, profundizar más en ella y pues básicamente analizarla, ¿no? La reflexión pues es pensar sobre la información analizada para obtener insights o conclusiones. Síntesis. Síntesis pues es combinar elementos para formar un todo coherente o llegar a una conclusión basada en análisis y reflexión. Comunicación del conocimiento. Implica compartir el conocimiento adquirido con otros, ya sea a través del lenguaje verbal, escrito o no verbal. Los medios y herramientas del conocimiento. El primero es el lenguaje. Hay dos tipos, oral y escrito. El oral es cuando tú hablas con la persona preguntándole así: hola, ¿cómo estás? Hace tiempo que no te veo. Y el escrito puede ser como un mensaje de texto, como por ejemplo: te veo a las 5 en la biblioteca. El siguiente es en educación y libros. En educación puede ser cuando una maestra les enseña a sus alumnos a escribir y a leer. Y en los libros es cuando un estudiante va a la biblioteca a leer un tema. Después está el método científico, que aquí básicamente es cuando una persona se pregunta cómo es que el sol influye en las plantas. Y luego está la tecnología, por ejemplo en el internet, cuando un estudiante va a buscar en internet información para hacer un proyecto escolar. Luego está la observación, que es básicamente cuando las personas se fijan en cómo las hojas de los árboles van cambiando de color dependiendo de la estación del año. Y después está la experimentación, cuando un estudiante en un laboratorio mezcla dos líquidos para ver qué reacción química tienen. Buenas tardes, maestro. A mí me tocó el tema factores que influyen en la adquisición del conocimiento. Está dividido en cuatro partes. La primera, cultura, determina la creencia y valores de la forma de pensar. Eso influye en lo de tu familia o qué cultura vengas o tu religión o de dónde estés dado. La experiencia previa, lo que ya sabemos influye en lo nuevo. Bueno, una experiencia previa sería yo estudio ingeniería. Me meto en una ingeniería, tengo conocimiento en matemáticas o en la secundaria, tengo algún conocimiento que me podría ayudar. Sería el segundo sería la motivación e interés facilita el aprendizaje cuando hay intención. Bueno, un ejemplo de la motivación es que si estoy interesado en resolver problemas reales de la ingeniería, mi motivación ser alta, mejorar la concentración y redención. De ahí con emociones, estados de como alegría, estrés afectan la comprensión. Un gran ejemplo de las emociones es sentirme, yo que estoy estudiando ingeniería industrial, sentirme emocionado por un proyecto en clase y que mi cerebro libere sustancias que fortalecen el aprendizaje. El número tres sería el contexto social. La familia, escuela y entorno influyen en el acceso del conocimiento. Están las capacidades cognitivas, atención y memoria de razonamiento. Un ejemplo de capacidades cognitivas son las habilidades de atención, la memoria, el razonamiento lógico, son esenciales para aprender conceptos. De ahí nos vamos con el punto número 4, que es el lenguaje.
Permite expresar, organizar y comprender ideas nuevas. Un ejemplo de lenguaje podría ser en ingeniería. Usar correctamente el lenguaje técnico y matemático es fundamental para comunicar ideas con otros compañeros y entender contextos académicos. Y por último, tendríamos la tecnología y el acceso a la información. Internet, libros, herramientas digitales. Y pues un ejemplo de eso en la cotidiana podría ser que puedo ingeniería, pues, si tengo, puedo utilizar plataformas educativas, simuladores, bibliotecas en línea que me permiten acceso rápidamente a la información actualizada para buscar algo, un tema de ingeniería. Ese es un ejemplo de cada uno. Teorías del conocimiento. Epistemología básica. Como primer punto está el racionalismo, que dice, la razón es la fuente del conocimiento, que por ejemplo, un matemático utiliza la lógica y el razonamiento para explicar un teorema sin necesidad de tener un experimento previo. Luego está el empirismo, que dice, se conoce a través de la experiencia. Un ejemplo de esto es cuando un niño se da cuenta que el fuego quema tras haber tocado una llama de fuego accidentalmente y así tiene una experiencia de sí misma. Luego está el constructivismo, que dice, el conocimiento se construye activamente, como por ejemplo cuando un estudiante hace o crea una maqueta del sistema solar para explicarla con sus propias palabras. Por último, el criticismo de Kant, que dice que combina razón y experiencia, como por ejemplo cuando un estudiante analiza una noticia y no la acepta de inmediato. Quiere decir que primero él la expresa, la reflexiona, luego compara fuentes y al final usa la razón para crear un juicio propio. Hoy hablaremos sobre la validación del conocimiento. Validar el conocimiento es verificar si la información que tenemos es verdadera y confiable. Hay diferentes métodos de validación. El primero es el de la evidencia. Son pruebas concretas que respaldan una afirmación. Por ejemplo, si alguien dice que el cambio climático es real, podemos buscar evidencias en los datos científicos que muestran el aumento de las temperaturas, como el derretimiento de los glaciares y el aumento del nivel del mar. Luego están las pruebas y experimentos. Los experimentos son una forma de comprobar una hipótesis en condiciones controladas. Por ejemplo, si queremos saber si un nuevo medicamento es efectivo, realizamos un ensayo clínico con un grupo de personas que toman el medicamento y otro grupo que toma un placebo. Si el grupo que toma el medicamento mejora significativamente más que el grupo del placebo, tenemos evidencia de que el medicamento sí funciona. Está el de la lógica. La lógica es el razonamiento coherente que conectan nuestras ideas. Por ejemplo, si decimos que todos los hombres son mortales y Sócrates es un hombre, entonces lógicamente podemos concluir que Sócrates es mortal. La lógica nos ayuda a evitar contradicciones y a construir argumentos sólidos. Consenso científico. El consenso científico se refiere al acuerdo general entre los expertos en un campo determinado. Por ejemplo, un consenso significativo, abrumador, de que las vacunas son seguras y efectivas para prevenir las enfermedades. Esto se basa en décadas de investigación y evidencias acumuladas. Y por último está la objetividad, que implica de tratar de ser imparcial y evitar que nuestras opiniones personales influyan de la evaluación del conocimiento. Por ejemplo, al evaluar un estudio científico, es importante considerar la metodología utilizada y los resultados obtenidos. Los sesgos son potenciales en nuestra investigación.
En resumen, validar el conocimiento requiere un enfoque crítico y el uso múltiples de todos los métodos que se pueden utilizar para asegurarnos que esto es completamente verdadero y confiable. A continuación hablaré sobre la aplicación del conocimiento. En la diapositiva anterior vimos sobre la validación del conocimiento. En esta hablaremos en cómo aplicarlas en la vida diaria. Daré algunos ejemplos, como en el médico. En el conocimiento médico nos permite diagnosticar y tratar enfermedades, desarrollar nuevos medicamentos y mejorar la salud de las personas, como por ejemplo, gracias al conocimiento del ADN y de la genética, se pueden desarrollar nuevos tratamientos para tratar el cáncer. En la tecnología nos permite crear nuevas herramientas y dispositivos que facilitan nuestra vida diaria. Por ejemplo, gracias al conocimiento sobre la electrónica y la programación, podemos desarrollar teléfonos inteligentes, computadoras y robots que nos ayudan en el trabajo del hogar. En la sociedad nos permite comprender cómo funciona la sociedad y cómo podemos hacerla más justas y equitativas. Por ejemplo, gracias al conocimiento sobre la economía y la política, podemos desarrollar políticas públicas que reduzcan la pobreza, promuevan la igualdad de oportunidades y protejan el medio ambiente. En la innovación es la base de la innovación. Cuando cambiamos diferentes áreas del conocimiento y aplicamos nuestra creatividad, podemos desarrollar nuevas soluciones a los problemas que enfrentamos. En conclusión, la aplicación del conocimiento es fundamental para el progreso y el bienestar de la humanidad. Y bueno, hemos llegado al punto final de esta diapositiva, el cual es la conclusión. Esto nos dice que el conocimiento es un proceso activo en el que el sujeto analiza la realidad, utiliza herramientas, sigue métodos y es influido por múltiples factores. A través de este proceso logramos comprender el mundo y crear ideas que pueden ser comprobadas y validadas. Sin embargo, el conocimiento no solo se obtiene, sino que también se aplica para transformar la realidad. Cuando usamos lo que sabemos para resolver problemas, innovar y mejorar la sociedad, el conocimiento se convierte en una fuerza de cambio. Por eso, conocer, reflexionar y aplicar lo aprendido es esencial para el progreso humano. Esto ha sido todo por parte del equipo número 7 y gracias por su atención.